Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Lleva ya unas cuantas semanas, incluso diría meses, el petróleo marcando máximos de los últimos 4 años. Como sabéis, el petróleo bajó de golpe a finales del año 2014, siguió bajando y luego se ha mantenido bajo durante unos años hasta principios de este año, que empezó a subir de nuevo. Y bien, no se ha detenido el alza desde entonces. A finales de junio el barril Brent rozó los $80, a 79,5 estuvo concretamente el día 29, y aunque ha moderado levemente la tendencia al alza, sigue por encima de los 75. No sabemos cómo seguirá el resto del mes de julio, pero vamos, que no parece o no nada invita a pensar que vaya a bajar, y mucho menos repentinamente. De hecho, hace un año, por estas mismas fechas, estamos a día 9 de julio hoy, pues el día 10 concretamente, que es el que he mirado, estaba a $45. La subida ha sido, como veis, bastante pronunciada. El último repunte lo ha tenido, curiosamente, poco después de que la OPEP se reunió el 22 de junio, el 22 del mes pasado, hace no mucho tiempo, poco más de 15 días. Pues bien, se reunieron en Viena y anunciaron que iban a bombear más petróleo al mercado. Y esto sucedió porque Donald Trump se lo pidió por Twitter, naturalmente, a principios de junio. Les digo que ya estaba bien, que el petróleo estaba muy caro y que tenían que hacer algo al respecto. Pero claro, el precio del petróleo no lo fija Donald Trump, aunque a algunos les parezca así. Tampoco lo fija la OPEP. Es decir, la OPEP no dice esto se tiene que vender a este precio y o se vende a este precio o no se vende. Es decir, ambos, tanto Donald Trump como la OPEP, como muchos más, pueden influir sobre el precio del crudo, pero no pueden determinar su precio final. El mercado petrolero es de una complejidad inmensa y son muchos los elementos que intervienen en la formación del precio. El precio final del barril, que vemos todos los días, casi cada segundo se va actualizando el precio del barril. Bien, vamos a ver hoy, o vamos a tratar, mejor dicho, de explicarnos por qué está subiendo, y eso quizá nos ayude a entender o a avizorar si lo seguirá haciendo en los próximos meses. Os decía en la introducción que el petróleo está subiendo desde hace 6 meses, pero sube realmente desde hace más. Los últimos 6 meses ha sido una subida más pronunciada, pero vamos, empezó a subir, la escalada concretamente la empezó hace exactamente un año, a finales de junio del año 2017, y desde entonces no se ha detenido. Ha tenido algunos picos, obviamente, de sierra, pocos momentos en los que ha bajado más, que ha estado un poco más alto. A principio de año, por ejemplo, subió mucho, luego se contuvo. A principio de año el barril tocó los $70. Recuerdo nada más empezar el año, que todos los... pues tengo aquí el día exacto, el día 15 de enero concretamente, que se encendieron todas las alarmas, el petróleo está a $70 y tal. Luego ya en febrero se relajó un poquito, cayó hasta mediados de febrero, una cosa así, y luego se mantuvo en torno a los, $60-70 aproximadamente durante unos meses, hasta que en mayo empezó a subir de nuevo. Y ya el rally, ha llegado hasta el día presente, en concreto hasta el día 29 de junio, que es cuando el barril de Brent se puso a $79,5. Podría, mañana estar a 80 o a 82, es decir, que este rally, yo por lo que veo en las gráficas, todavía no se ha detenido, ni mucho menos. Bien, a esta última subida, la de los últimos 2 meses, no ha sido ajeno el hecho iraní, es decir, la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que esta ruptura se produjo en el mes de mayo, y que sembró el temor entre los compradores de petróleo, entre el mercado en definitiva, de que los iraníes, Irán es el 4º productor del mundo, es un productor realmente potente, tiene una producción, en el año 2017, para que os hagáis una idea, se situó por debajo de Rusia. Es cierto que menos de la mitad que Rusia, pero vamos, que está por encima de países como Irak, como Canadá incluso, produce más que Kuwait, es muchísimo más del doble que Venezuela. Es decir, es el 4º productor del mundo después de Rusia, de los Estados Unidos, que el año pasado fue el primero por encima de Arabia Saudita, y de la propia Arabia Saudita, que en 2017 fue el 2º país que más petróleo extrajo de todo el mundo. Bien, pues ante la duda de que los iraníes tuviesen problemas a raíz de este acuerdo, de la ruptura del acuerdo por parte de los Estados Unidos, ruptura unilateral, pero que venía aparejada con nuevas sanciones,
Y es decir, que podría suceder que en los próximos meses los iraníes no tengan dónde colocar su crudo, no puedan venderlo, o solo lo puedan vender a unos cuantos países a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, pero que ciertos mercados, sobre todo mercados importantes, como podría ser el europeo, no es el caso del mercado norteamericano, que básicamente se autoabastece, pero sí de los países europeos o de países de Extremo Oriente, como pueden ser Japón o Corea, que son países que consumen muchísimo petróleo. Bueno, pues ante la duda el mercado ha descontado que eso puede suceder y bien, eso ha influido bastante. El precio del crudo de los últimos meses, en concreto de los últimos 2 meses, el acuerdo nuclear con Irán se rompió, o lo rompió Donald Trump, mejor dicho, en el mes de mayo y coincide, quizá no tan casualmente, con este último repunte de los precios de los meses de mayo y de junio. Pero vamos, lo de Irán no es lo único que lo explica. Para estas cosas son tan complicadas que realmente no solo se debe a un factor, aunque sea fácil explicarlo todo con un factor, siempre sale, esto es culpa de fulano, de mengano, de zurutano. No es tan fácil normalmente las cosas en economía y más en mercados globalizados que mueven tal cantidad de dinero y que tienen tantos actores, como es el caso del petróleo. Es decir, lo de Irán no hizo más que complicar un problema que ya estaba complicado, es decir, o complicar un panorama. El panorama petrolero andaba complicado a principios de mayo, bueno, pues lo ha complicado todavía más. A primeros de junio, o la primera semana, no, la segunda semana, no, yo no llego, fue durante, sí, la segunda semana de junio, tengo aquí el tuit delante, Donald Trump agarró su cuenta de Twitter, que como bien sabemos todos es su jefe de prensa desde que está en la presidencia, es decir, no sé para qué quiere a nadie llevándole los asuntos de los periódicos y él se encarga de, bueno, quizá para redactar las notas de prensa de la Casa Blanca, pero las notas de prensa del estilo de Melania mañana va a recibir a los niños de una high school de Massachusetts y les va a entregar una réplica en mármol de la Casa Blanca para que se la lleven a su colegio. Y poco más, porque los asuntos realmente importantes de política internacional, Donald Trump los trata directamente a través de su cuenta de Twitter. No sabemos si estos tweets los pone a través por el teléfono o se sienta delante del ordenador. En el despacho Oval no tiene ordenador, no hay ni portátil, ni sobremesa, ni nada. No sé que tenga uno metido debajo del Resolute, que es el escritorio en el que trabaja el presidente de los Estados Unidos, a no ser que esté ahí escamoteado al estilo de James Bond, sino entiendo que todas estas cosas las pone cuando va en el coche o en el avión, que tendrá wifi, obviamente, el Air Force One, y pone estos mensajes que son capaces de hacer que tiemble el mundo, que para algo es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues se quejaba a principios de junio de que los precios del petróleo estaban muy altos. Además, se dirigía explícitamente a la OPEP. Tengo el tuit delante ahora mismo, del día 13 de junio, y dice textualmente: los precios del crudo están muy altos. La OPEP nos lo vuelve a hacer de nuevo. Más o menos, traducido así de una manera un poco libre, viene a decir eso. Y esto no es bueno. Esto es lo que dice, nada más. Este era el enésimo tuit que soltaba sobre los asuntos del petróleo porque venía soltándolos desde el mes anterior, ¿no? Bien, esto lo dijo, como ya he dicho, el día 13 de junio y el día 22, es decir, 9 días después, la OPEP se reunió en Viena y acordó aumentar la producción. Es decir, que les han acusado incluso le han acusado a la OPEP y a los saudíes en concreto de actuar al dictado de Donald Trump. No voy a decir que sea exactamente al dictado, pero evidentemente su postura tuvo cierto peso, sobre todo sobre Arabia Saudí, que es el primer productor, el segundo del mundo, pero el primer productor de la OPEP y que tiene mucho que agradecer a los Estados Unidos. Buena parte de la ruptura con Irán se debió a las presiones de Arabia Saudita. De tal manera que se reunieron el día 22 en la sede de la OPEP, que está en Viena, y acordaron aumentar la producción en 600.000 barriles al día, hasta los 32,5 millones de barriles. Bien, esto en principio iba a ser suficiente como para que el petróleo bajase. De hecho, aquí incluso se apuntó Rusia. Rusia no está en la OPEP, pero está medio cartelizado con ella. Se apuntó Rusia y dijo que ellos también iban a producir más, aunque no dio la cifra exacta de cuánto la industria petrolera rusa cuánto iba a meter de más en el mercado. Bien, ese día el Brent, el día 22 de junio, estaba a $75. Al día siguiente bajó a 74 y luego al otro empezó a subir y ya se puso a subir de nuevo hasta los $79,5 del día 29. Bien, aquí, a poco que uno se siente y observe, lo primero que ve, porque está a la vista de todos, es que el mercado no terminó de creerse de que esos 600.000
barriles suplementarios más los que fuese a poner Rusia fuesen reales, o al menos que no eran suficientes. ¿Por qué razón no se lo creía? Bueno, yo creo que es por varias, tres concretamente. La primera, porque puedes decir que vas a producir más y luego no hacerlo. Esto es una cosa bastante común en la OPEP. No, vamos a producir más o vamos a producir menos y luego realmente no cumplen con sus compromisos. Esa es la primera razón. Es decir, que la palabra de los miembros de la OPEP no vale demasiado. Y no vale demasiado no por nada, sino porque no han tenido incumplimientos sobre sus propias promesas, las que se hacen a sí mismos continuamente desde que esa organización se fundó hace ya 50 años. Bueno, más de 50 años, casi 60 de hecho. Esa es la primera. La segunda es que muchas veces, y sobre todo en estos mercados cartelizados como es el del petróleo, sabes que aunque quieras no vas a poder más. Aunque quieras producir más no vas a poder más. Por varias razones aquí también. La primera es porque dos grandes productores de la OPEP, no los más grandes, pero dos grandes, uno es Irán y el otro es Venezuela. Venezuela sigue siendo, a pesar del chavismo, sigue todavía produciendo una cantidad considerable de petróleo. El año pasado fue el 12º país que más petróleo produjo, por debajo de México, eso sí, de Brasil. Pero vamos, todavía sigue teniendo una producción importante. Bien, Venezuela está muy mal y todo pinta que va a ir peor. Irán no es que esté mal, pero sí que puede ir bastante peor, puede quedarse sin mercados. Es decir, que unas están atravesando problemas políticos serios y otros pueden ralentizar su producción o directamente su producción. No queda ralentizada, pero sí se imposibilita su venta. Y esto, bueno, pues también se descuenta, como os decía antes. Luego hay otra más. Hay otros miembros de la OPEP, menos importantes, que ponen menos petróleo en el mercado, como Libia, por ejemplo, que están en guerra y que llevan muchos años en guerra. La producción de Libia es intermitente y no demasiado confiable. Hace no mucho, ¿no? Unos días leí que los puertos del Golfo de Sirte no iban a poder exportar, no iban a poder, que no fuesen los petroleros en una palabra, porque no iban a poder cargar, porque había caído en manos de los rebeldes y entonces estaban el gobierno legítimo tratando de quitarse a los rebeldes y andaban a tiros allí en las mismas terminales de carga del petróleo. Bueno, esa sería la segunda. Y la tercera es que muchos miembros ya están bombeando a la máxima capacidad que tienen. Vamos, esto a poco que busquéis información lo encontraréis. Es decir, necesitan sus gobiernos, necesitan el dinero y si pueden sacar 10 barriles por segundo, sacan 10 barriles por segundo o 9,8, pero vamos, todo lo que pueden, porque saben que además ahora el precio por primera vez es interesante en mucho tiempo. Y estos países, pues a veces se nos olvida que la OPEP es una colección de dictaduras tercermundistas con gobiernos adictos al gasto. Hay alguna excepción, eso sí, como Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos, que no son tercermundistas, pero sí son dictaduras, y sus gobiernos son algo más responsables, pero vamos, ni mucho menos son países modélicos. El resto, quitando a estos dos, a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos, pues en fin, os digo los países que forman la OPEP a día de hoy. Además entró, por cierto, el 22 de junio la República Democrática del Congo, está Argelia, está Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Libia, Nigeria, la República del Congo, Arabia Saudita y Venezuela. Y luego además pues están los Emiratos, tipo Qatar. Bueno, Qatar también es una dictadura, pero no es tercermundista. Bien, el hecho es que la mayor parte de países de la OPEP son del tercer mundo, son con gobiernos generalmente desastrosos y necesitan dinero como sea para poder mantenerse, porque uno de los problemas de estos países es que la mayor parte de ellos son al 100% dependientes del petróleo. Esto el mercado lo descuenta y duda que la OPEP pueda poner en el mercado todo el petróleo que ha prometido. Es decir, se ha dicho 600.000, pues muchos piensan, en fin, han dicho 600.000, pero si consiguen colocar 250.000 barriles al día extras, suplementarios, pues ya será mucho, porque una parte de los miembros están con problemas de guerras, otros con problemas de que son un desastre y no consiguen sacarle nada a la tierra, y otros con problemas de sanciones y no van a conseguirlo vender. Y otros directamente están produciendo al máximo, de manera que lo ven complicado. Claro,
esto tiene una consecuencia directa, y es que el precio sube por mucho que Donald Trump se enfade y los saudíes corran a complacerle, que es lo que hicieron el mes pasado. Arabia Saudita puede tratar de complacer a la Casa Blanca, y de hecho lo intenta siempre. Pero tampoco demasiado, porque a fin de cuentas los saudíes viven básicamente del petróleo. Y ha sido a lo largo de estos últimos meses, en concreto desde principios de año, cuando han conseguido que sus reservas de divisas, estabilizar sus reservas de divisas en torno a los 500 billones de dólares. Billones con B estoy hablando. Allá por el año 2014 tenían 750 billones y han ido bajando sus reservas de manera alarmante durante estos últimos 4 años, porque estaban vendiendo petróleo cada vez más barato. Fue entonces, en aquel momento, en 2014, cuando, para tratar de neutralizar el shale americano, porque todo el origen de todo estaba ahí, si nos remontamos al verano de 2014, fue el último verano con el petróleo alto, que el shale había entrado con muchísima fuerza, pues bien, estos decidieron que quizá había llegado el momento de abrir el grifo, que la mejor manera de ahogar todo este petróleo no convencional que había irrumpido en el mercado de una manera, como elefante en una cacharrería, pues era ahogarle en petróleo. Y esto era, pues nos ponemos, abrimos el grifo. La idea que tenían era dejar el barril aproximadamente en $80, estaba por encima de los 100. Bueno, por $80 los que están sacando este petróleo no convencional en Estados Unidos se van a arruinar y tendrán que cerrar los pozos. Y esto, dentro de X meses o dentro de un año, volvemos tranquilamente, ajustamos de nuevo la producción y volvemos donde estábamos y hemos eliminado este peligro. Pues bien, ese era el plan. Y el plan salió mal. A finales de 2014 el petróleo se derrumbó. Eso lo sabemos. Se derrumbó porque la OPEP quiso que se derrumbase. Y bajó por debajo de los $40. Eso ya no estaba previsto, que bajase tanto. Antes de que pudiesen reaccionar, se vieron metidos de hocicoce en una ratonera. Tira, $35 el barril, que es más o menos donde se quedó en su momento más bajo, en el año 2015. No pueden cortar el suministro porque necesitan ese dinero. Ya os he dicho que la mayor parte de países de la OPEP son países subdesarrollados y muy mal gobernados. Es decir, necesitaban vender, a mediados de 2015, necesitaban vender 3 barriles para ingresar lo mismo, por lo que el año anterior vendían 1. Es decir, en una palabra, necesitaban el dinero, nada más. Se habían metido en su propia ratonera y no se ponían de acuerdo. Se reunieron varias veces, vieron el modo, incluso recuerdo que aquel año, en 2015, hizo Nicolás Maduro una gira por Arabia Saudita, por Rusia, por todos los países productores de petróleo, a ver si les convencía de que redujesen la producción y así subiese el precio. Pero el problema no era solo ese, el problema era que en aquel momento, de nuevo, vámonos a principios de 2015, había un exceso muy grande de inventario. Es decir, la producción era muy superior a la demanda. Y de hecho no quedaban ni instalaciones ni petroleros libres en alta mar para almacenar todo ese crudo. Esto lo contaba hace unos años Daniel Lacalle. O sea, no se sabe qué hacer, está el mundo ahogado en petróleo. No puede subir de precio porque sobra petróleo, en una palabra. Es decir, que se metieron en el agujero en el peor momento y se metieron por su propio pie. Luego ya en 2016 consiguieron reaccionar y decidieron recortar la producción, pero acordándolo con Rusia, para que al menos el mercado absorbiese primero todo ese excedente que había almacenado y que no habían conseguido darle salida, en una palabra. Pero bueno, vamos primero a que el mundo consuma esto y luego ya veremos qué hacemos con la producción. Y eso es lo que sucedió durante la primera mitad de 2017. Ya se había consumido ese inventario, ese excedente, y a partir de la segunda mitad de 2017, de justo hace un año, pues empezó a subir de nuevo. Pero lo que buscaban en principio, buscaban 2 objetivos: bajar el precio para cargarse el shale. Eso no lo consiguieron. Ese era el objetivo inicial. Todo lo contrario. Tiene de hecho más fuerza que nunca y está metiendo, los petroleros estadounidenses de shale oil están metiendo petróleo en el mercado por debajo de los $80. Han mejorado su tecnología y pueden vender más petróleo más barato, lo cual tampoco se lo habían previsto. Es decir, habían apostado en cierto modo contra los ingenieros, y contra un ingeniero jamás nunca debes apostar.
decir, están inyectando cantidades crecientes de petróleo en el mercado todos los días y todos los meses. Claro, todo lo que sí han conseguido es, por lo menos a fecha de hoy, es poner el barril entre 70 y 80 dólares, que es donde está más o menos desde finales de abril. Una cosa así es donde se ha situado el precio del petróleo. Ahora se les ha presentado otro problema con el que no contaban. El problema de la divisa. El dólar se ha revaluado en lo que llevamos de año contra todas las divisas, prácticamente todas, pero especialmente contra las de los emergentes, países como Argentina, como México, como Turquía, como Brasil, lo que ha hecho que, que la demanda haya decrecido en estos países. Haya decrecido bastante, más de lo que estaban pensando. Es decir, se ha producido algo que no tenían en cuenta, pero ya se sabe, cuando se toca algo en la economía mundial no se sabe muy bien por dónde se va a subir. La ley de las consecuencias no deseadas, en una palabra. De hecho, esta subida de precio lo sabe del precio del petróleo, la conoce cualquier argentino. Sabe que la nafta no hace más que subir. Lo mismo en México. Y estamos hablando de países que son grandes consumidores. México es de los países que más consumen, que más petróleo consumen del mundo. Y aquí entró en funcionamiento otro proceso de mercado, que es el de la destrucción de la demanda. Es decir, cuando el precio de un bien supera cierto umbral, ese bien deja de ser demandado. Es decir, si mañana el helado de chocolate pasase a venderse a 200 euros el kilo, por mucho que le pusiesen, qué sé yo, pedacitos de galleta y cosas así, nos seguirían pareciendo 200 euros el kilo. Nos dijesen que es chocolate belga con cacao ecuatoriano, bueno, lo mejor del mundo, seguiría valiendo 200 euros el kilo y la mayor parte de nosotros no podríamos comprarlo. Claro, eso sería un lujo. A excepción de 4 gourmets, nadie comería helado y se derrumbaría ese mercado, en una palabra. Claro, y en los emergentes, en estos países, Argentina, México, Turquía, etcétera, se está destruyendo demanda de crudo, que es la peor noticia que puede recibir un productor de crudo, y es que un buen cliente le deje de consumir. Luego, lo que tratan ahora, y por lo que se ve, tratan ahora a cualquier precio, es de mantener el petróleo, yo creo, entre los 70 y 80 dólares. Si no nos explica que hayan aumentado, que acordasen aumentar la producción, más allá de lo que les dijese Donald Trump por Twitter. Los 70-80 dólares, digamos que podrían considerarse, o ellos lo consideran, un precio razonable. Es decir, sobre las economías desarrolladas no ha tenido demasiado impacto, las economías, por ejemplo, la europea, la economía canadiense, la japonesa, y a partir de aquí, ya de aquí para arriba, en las economías emergentes, la destrucción de demanda ya va a ir a toda velocidad. Ya si el barril se pone a 100, a 120 dólares, pues directamente en muchos países, como países de medio ingreso, van a tener problemas serios y una palabra, que la economía de estos países lo va a notar y va a demandar menos petróleo. Y al tiempo que contienen el shale, que ya lo tienen, de nuevo, a un precio muy competitivo. De hecho, si miramos el mercado de futuros del petróleo, que esto por supuesto que está accesible por Internet como todo, ahora mismo lo tenemos en backwardation, es decir, que el precio al contado es más alto que a futuro. Es más barato comprar petróleo a futuro que comprarlo al contado hoy. Por lo que todo indica que la idea de mantenerlo donde está les está saliendo más o menos bien, al menos en esa horquilla de precios. Eso sí, nadie sabe, ni ellos, ni nosotros, ni nadie, qué sorpresa les deparará el futuro. Como habéis visto, en los últimos 4 años ha sido una cadena de sorpresas, de efectos no deseados. Porque en economía, por muchos planes que vayas a hacer, y hacen continuamente planes, todos o prácticamente todos salen mal. Y sin abandonar los temas económicos, como sabéis, en Argentina la economía no marcha demasiado bien y todos, obviamente, pues señalan a su presidente, a Mauricio Macri. Pues bien, Juan Pablo, que es un oyente de Buenos Aires, ha condensado en un mensaje de poco más de 1 minuto todo el problema y lo ha condensado a la perfección. Te quería dar una visión, si vos estás muy acertado en muchas cosas. Lo de Macri es raro porque si gobernara el Macri de los discursos, Argentina ya hubiese salido de todo este berenjenal hace ya un rato largo, ¿no?
no estaríamos todavía empantanados con el tema del dólar y el déficit y la inflación. Pero una cosa es el Macri de los discursos y otra cosa es el Macri que a su gabinete y a sus empleados los deja hacer, bueno, básicamente lo contrario de sus discursos. Están todos muy contentos con la ley de renta financiera, que es la que nos llevó a esta corrida cambiaria, con el impuesto este nefasto que instauraron, que hicieron que muchos extranjeros desarmaran sus posiciones en Levax y tengamos esta corrida. Y todo esto apañado, hay que decirlo también, por un montón de asociaciones liberales, a la cabeza de la Fundación Friedrich Naumann, que lo que hacen es apaciguar y premiar a aquellos que son, entre comillas, moderados, o que hablan con entusiasmo del gobierno y no critican, no dicen las reformas que todos los liberales como vos y yo y muchos otros sabemos que hay que hacer, porque si no, esto no avanza. En todo lo demás estuviste muy acertado. Felicitaciones, gracias. Pues efectivamente, Juan Pablo, una cosa son los discursos y otra los actos cuando se está en el gobierno. Es decir, muchos llegan al poder con un discurso liberal. Hay políticos que llegan con una idea, no, esto hay que hacer, todos saben, un discurso liberal exquisito, asegurando saber punto por punto y coma por coma lo que hay que hacer. Luego sucede que llegan allí y hacen exactamente lo contrario. Claro, muchos nos preguntamos, ¿y esto por qué? Pero si lo teníais clarísimo hasta hace 3 días. Salíais por televisión diciendo todo lo que había que hacer y os aplaudíamos. Efectivamente, parece ser que por fin un tipo lo tiene claro. Bueno, pues ese mismo tipo llega al poder 3 meses después y hace lo contrario. Yo creo que es por una razón la mar de mundana, y es que el Estado es un monstruo con vida propia y es muy difícil de enderezar. Que llegue el cambio el presidente, el ministro, los secretarios de Estado no significa que haya cambiado toda la estructura, sobre todo la estructura de gastos que tiene. Es decir, a partir de aquí ya podríamos abrir un debate. Cuando llega un político con las ideas claras, o por lo menos con las buenas ideas, si es mejor el electroshock. Es decir, llegar y por las buenas, pues esto se va a hacer así porque para algo me han elegido y además tengo que cumplir mi programa, o la vía de las reformas. No sé, parece más sensato lo de las reformas, por lo menos menos doloroso de entrada y sobre todo si vas a hacer ciertas reformas muy sensibles, pues te evitas que te monten una revolución en la calle, generalmente los privilegiados, que esas reformas van a acabar con sus privilegios. Eso, no sé, las reformas siempre es mejor reformar, depende, para ciertas cosas yo creo que es mejor la reforma y para otras directamente el electroshock. Pero claro, parece, no sé, más sensato, yo creo que desde cualquier punto de vista, desde donde lo miremos, que cuando el Estado está en una situación como la que la dejó los Kirchner, el marido y la mujer, es acometer una serie de reformas durante el primer mandato y después en el segundo mandato, que entiendo que Macri querrá tener un segundo mandato, pues ya ir directamente en algunos aspectos ir al electroshock. Pero claro, es que el camino de las reformas no consiste en quedar bien con todos, que es lo que muchos de estos se creen que consiste. No, el de las reformas está muy bien porque significa que no me voy a desgastar. Sí, claro que te vas a desgastar. Es decir, las reformas es pisar callos y hacerlo sin titubear. Y es ahí donde los políticos liberales flaquean. Piensan, no, que me van a hacer tal, que me van a montar una huelga general, que no sé qué. En fin, que, Juan Pablo, que esto lo padecimos, si no igual, muy parecido en España con Mariano Rajoy. Llegó con un programa y hizo básicamente el contrario. Bien, pues vamos a seguir cambiando de tema, eso sí, vamos con Jesús de Madrid, que nos quiere contar una cosilla sobre un festival de música. Buenas, Fernando y oyentes. Mira, os comento una noticia de este fin de semana. Resulta que en el Festival Musicat WOMAD, que se celebra en Cáceres, han sacado una especie de brazaletes morados que se llaman de autodefensa feminista. Estos brazaletes los han sacado con el propósito de que no se les acerque ni tengan ningún contacto con ninguna persona machista, dicen ellas. Aparte va a haber una especie de grupos paramilitares de feminazis que se van a estar vigilando para que ningún hombre se acerque a molestar a ninguna mujer y también, según sus palabras, para que no haya bailes eróticos no consentidos. Y bueno, aparte imagino que todas las mujeres y chicas que lleven estos brazaletes no quieren que se les acerque ningún hombre porque se lo quieren pasar ellas bien solos con amigas sin tener que soportar a ningún machista, según dicen.
En fin, en esas estamos. Histéricas. O sea, Jesús, que resumiendo lo que nos cuentas, estas de los brazaletes morados son como las antiguas señoras beatas que iban a los bailes de tiempos de mis abuelos. Iban a los bailes para que los chicos pues no se arrimasen demasiado al bailar. Había trucos, ¿eh? Ojo, no penséis que que los chicos y las chicas, por supuesto, que ambos en partes iguales tenían la misma intención de juntarse, que, en fin, nosotros no hemos inventado estas cosas. Antes de nosotros vinieron muchas generaciones, pues había algunos trucos, algunos muy celebrados, eso sí. Había uno, estos son todo cosas que me contaron mis abuelos, ¿eh? Había uno que era meterse un botellín de cerveza en el bolsillo. El bolsillo derecho o el izquierdo daba igual, en función de donde tuvieses a la chica en ese momento, ¿no? Entonces, si la tenías a la izquierda, te lo colocabas en el bolsillo derecho, entonces hacías un cambio de manos y atraías a la chica justo hacia ese bolsillo. Y ahí es donde uno se la jugaba. Pero se lo jugaba todo, porque si la chica pegaba un brinco, pues adiós al baile. Iba la beatona, se levantaba de la silla que estaba pegada junto a la pared y te sacaba de la pista por fresco. Y además probablemente agarrándote de la oreja. Ahora, si la chica te miraba y sonreía así en modo picarón, bueno, pues ya podías arrimarte todo lo que te diese la gana. Eso sí, si sabías ocultarte entre otras parejas para que las beatonas estas no te viesen, ¿no? Si todavía viviese mi abuelo, que evidentemente no vive, porque si viviese tendría más de 100 años, pues podría meterse a coach, ahora que están tan de moda, coach para estas cosas. Ya sabemos que sé que tenéis este problema, bueno, lo padecimos algo similar en los años 30. Entonces, lo combatimos de esta manera. En los años 30... pues los de la generación de mi abuelo se las tenían que ver con las ursulinas de misa diaria, que como el perro del hortelano ni comían ni dejaban comer. Pues ahora los más jóvenes, yo ya no estoy para bailes, la verdad, pero entiendo que los chicos de 20 y tantos, pues sí, pues se las tienen que ver con estas. En fin, esto es lo que hay y con estos remos tendremos que remar. Jesús, ¿qué le vamos a hacer? Pues muy bien, vamos a ir terminando ya, que se me acaba el tiempo. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre, voy a decir, las primarias del PP, aunque a estas alturas ya podríamos hablar directamente de la guerra civil en el PP. Tras la votación de los inasequibles al desaliento y los demasiado comprometidos, han surgido dos candidatos para gestionar la debacle. La heroína de la Operación Diálogo en Cataluña y el estudiante ventajista con más sonrisas que motivos. El partido que niega la socialdemocracia mientras ejecuta todos y cada uno de sus preceptos va a afrontar su derrumbe electoral con una cara nueva en su presidencia. La opción continuista es exactamente eso, continuar con el descalabro. Y la opción todo risitas está fuera de lugar con lo que está cayendo. Soraya cree que mandar es amenazar y que el diálogo es comprar. Y Pablo cree que lo importante no es el conocimiento, sino la acreditación, y en la risa sin criterio. No sabemos quién ganará, pero ya sabemos que los peperos están aviados. Un cordial saludo de Pizarro. He dicho guerra civil antes del comentario de Pizarro, pero vamos, todavía no ha estallado esa guerra civil. Está en los previos. La guerra podrá estallar o estallará directamente el día del Congreso, que será en Madrid el próximo día 20 de julio, es decir, dentro de 10 días. Muy bien, por supuesto aquí lo llevaré. No voy a ir al Congreso porque yo a los políticos no me acerco por principio, ni procuro tenerlos lo más lejos, físicamente quiero decir, lo más lejos posible de mí, de mi persona, y yo de la suya, porque creo que es incompatible este oficio con la cercanía de los políticos, pero vamos, sí me informaré y trataré de hacer un análisis adecuado del Congreso del PP. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.